Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Doctor, buenos días, doctor. Quiero saber si se me escucha bien. Se escucha bien, doctor. Perfecto. ¿Se ve mi pantalla con la diapositiva? Se puede ver, Sí, doctor. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra clase. Como leen allí, la clase es sobre función sexual masculina. Ya ustedes han estudiado la función sexual femenina. Y nuestra especie, la especie humana, es una especie que se reproduce a través de la vía sexual. Entonces, básicamente, fundamental y principalmente, la función sexual, tanto masculina como femenina, es la reproducción. Esa es su función. Todos los órganos y todas las funciones están orientadas hacia eso. La reproducción es importante en todas las especies debido a que la existencia es limitada, ¿verdad? No hay organismo vivo que no vaya a terminar su ciclo vital, por lo tanto debe la especie siempre renovarse para que continúe, obviamente, debido a que cada organismo vivo es un órgano que envejece y al envejecer va declinando sus funciones. Por lo tanto, va a llegar un momento en el que esas funciones ya no son suficientes para poder mantenernos en el mundo, ¿no? Como parte del planeta, como un ser viviente. Por lo tanto, las especies, para no extinguirse, necesitan reproducirse. Desde el punto de vista biológico, ese es el fin de la reproducción. Nosotros los humanos nos reproducimos ya de manera muy consciente, quiero decir, de forma planificada. Uno planea cuántos descendientes va a tener o no va a tenerlos, en fin. No ocurre lo mismo con las otras especies, las que por instinto van a generar descendientes según el organismo, según cómo vaya desarrollándose, según el medio donde habite, la disponibilidad de alimentos, la adversidad presente o no en el medio donde viven, etcétera, etcétera. Bien, ese es el objetivo en todas las especies, el objetivo de la reproducción. Ahora, esta reproducción en el ser humano trae consigo también, digamos, cambios, ¿no? Progresivos acerca de la conducta, del comportamiento. Cada generación, bueno, esto es un poco esquemático decir cada generación, probablemente cada grupo de generaciones es distinta a las anteriores, a sus antecesores, debido a que en la naturaleza todos los procesos están en constante evolución. Si nosotros revisamos un poco las imágenes de fósiles encontrados, esto es obviamente algo objetivo, sobre restos óseos, por ejemplo, de nuestra especie y de todas las especies debe pasar lo mismo, es que vamos a ver diferencias, ¿no?, entre las actuales y las de hace miles de años. Eso muestra que han existido cambios en la fisonomía, probablemente, etcétera, pero cambios que son resultado de la necesidad, ¿no? Primero, de adaptarse a los cambios que también ocurren en la naturaleza. Toda la naturaleza, absolutamente toda en su conjunto, va experimentando cambios a distintas velocidades, en fin, a esos cambios son cambios evolutivos. Evolución es más o menos un avance hacia adelante, hacia lo mejor, digamos, ¿no?, hacia lo más eficiente. Lo contrario de evolución es involución, es decir, es retroceder, ¿no?, es decir, volverse de menor capacidad, etcétera, etcétera. Bueno, paralelamente esto decía, también evoluciona el pensamiento, evolucionan las ideas, las formas de ver, y el resultado de eso es algo que no es natural, pero es creado por el hombre, por su inteligencia,
como la tecnología, el descubrimiento a través de la ciencia, de todos los procesos naturales, en fin, el acúmulo de información que cada vez es mayor, lo que permite una mejor adaptación, o también puede degenerar, ¿no es cierto? Bueno, ese ya es otro campo, no vamos a hablar de ello. Nosotros vamos a regirnos más de la parte biológica, porque eso es la que nos interesa principalmente. Entonces, desde ese punto de vista, la fisiología sexual tiene ese fin. Los caracteres sexuales, tanto masculinos como femeninos, caracteres se refiere a las características físicas y psíquicas sexuales, ¿no? Es decir, nos caracterizamos psicológicamente y físicamente en la parte sexual, ya seamos varones o seamos mujeres, ¿no? No somos iguales. Entonces, en las especies que se reproducen sexualmente, existen dos géneros, masculino y femenino. No existe el tercero, cuarto, quinto género, no hay. Ahora, no estoy queriendo entrar en polémica con las, digamos, con la permisibilidad, digamos, no de libertinaje, sino de ciertos aspectos que son, digamos, y deben ser aceptados, como algunos trastornos, como en la naturaleza, como en todo ser viviente, en todo lo que funciona, existen trastornos, existen modificaciones de las funciones. Por ejemplo, por eso hay enfermedades, por eso están estudiando medicina para resolver los trastornos funcionales, conocidos como enfermedades. Entonces, si por ejemplo alguien enferma, qué sé yo, de artritis, no tiene la culpa de enfermar, ¿verdad? Pero es un problema de salud que no es normal. Tiene artritis, pero no es normal. Y siendo así, no lo hace un ser de otra especie, ni un ser de segundo nivel, de segunda categoría, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a ser respetado, obviamente, aún teniendo un trastorno, porque es parte de nuestra naturaleza. No existe ser humano que no haya sufrido alguna enfermedad, ya sea temporal o permanente. Entonces, en la parte mental también existen trastornos de la conducta, ¿no? Que estudia la psiquiatría y ustedes lo van a estudiar con detalle también. Y entre esos trastornos existen los trastornos de la conducta sexual. Ahí tenemos los zoófilos, los pedófilos, los necrófilos, en fin, que no son conductas sexuales normales, ¿sí? Porque no es, digamos, lo que manda la naturaleza, ¿no? No están destinados a la reproducción, sino están destinados más bien a satisfacer ciertas necesidades también pueden ser, ¿verdad? Que emergen, pero de una mentalidad que no encuadra dentro de lo normal. Bueno, esto puede ser temporal, puede ser parcial o puede ser definitivo. Entonces de ahí aparece la polémica que ya abarca muchos campos, ¿no? Campos sociales, políticos, etcétera, respecto a la discriminación o no de las otras tendencias sexuales, que no son normales, ¿no? Que tampoco son opciones, porque nadie lo elige voluntariamente, nadie decide estar enfermo, ¿sí? Y decir enfermo no es poner un estigma a algo, ¿sí? Es un cambio en la naturaleza, pero no es normal, eso sí, no es normal, sin que eso signifique que como no es normal, entonces hay que desecharlo, hay que aplastarlo, hay que exterminarlo, no, eso no vamos con eso, ¿no? El ser humano centrado no acepta obviamente ningún tipo de discriminación que vaya a emerger a partir de la naturaleza misma, del cual uno no es responsable voluntario de hacerlo. Bien, hechas esta aclaración, este contexto, entonces nosotros desde el punto de vista estrictamente biológico decimos que en la especie humana y en todas las especies de reproducción sexual existen dos géneros, masculino, femenino, macho y hembra. No hay otros intermedios. Bien, no negamos que existan otros, pero no son parte de la normalidad, reitero. Entonces, desde ese punto de vista vamos a enfocar la fisiología del sistema reproductor masculino. Los objetivos de esas clases, que no van a ser muchas, a lo mucho tendremos 3 o 4 clases máximo, porque el tema no es muy largo, ¿no? Es establecer diferencias en la función de los órganos reproductores en las distintas etapas de la vida del varón. Estamos enfocados a la función sexual masculina.
Entonces, la función sexual masculina no es similar, no es igual, no es como el corazón que empieza a latir desde antes del nacimiento hasta el último minuto de la vida, ¿no? Su función va a ser latir, bombear sangre, etcétera, con una serie de reglas de la naturaleza, ¿no? La función sexual es cíclica, hay periodos en la vida en que es activa y otros no. Bueno, todo eso ya es conocido y comprendido perfectamente por ustedes, pero hay que establecer las diferencias entre esas etapas. Esa es la idea, ese es el objetivo de las clases de fisiología humana. Hay que interpretar los efectos funcionales de las acciones de las gonadotrofinas y hormonas sexuales masculinas. Toda la conducta sexual, estamos hablando de conducta sexual, todas aquellas actitudes, ¿no? Eso implica conducta, actitudes, formas de ser orientadas hacia la reproducción. A eso nos referimos con las conductas sexuales. Y estas conductas sexuales están gobernadas, están regidas por hormonas. Bien, hay que partir de ese punto, ¿no? Todo está regido, está dirigido por la presencia o ausencia de hormonas, y de esas hormonas vamos a hablar. Entonces es importante interpretar los efectos funcionales de esas hormonas. La actitud sexual es una, y el desarrollo sexual de los órganos sexuales, de los caracteres sexuales secundarios o primarios, también es otra, que también lo vamos a estudiar, aunque en parte ya lo conocen ustedes, a partir de las clases que seguramente pasaron en anatomía, en embriología, y algunas clases de generalidades en colegio, ¿no? Estos son unos temas que enseñan precozmente en los niveles educativos medio, intermedio, y eso es muy importante porque esto es inherente a la conducta humana y es muy, muy importante que el ser humano esté muy bien ilustrado al respecto para que esa conducta, que como nosotros la manejamos la mayor parte de esta con la voluntad, entonces esté bien dirigida también, ¿no? Bien, y tercer objetivo es identificar e explicar los mecanismos por los que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios masculinos, principalmente a nosotros, ¿no? Eso es análogo al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos que ustedes ya lo han estudiado. Bueno, entonces vamos a intentar cumplir con estos tres principales objetivos en el curso del desarrollo de la clase. El contenido que vamos a desarrollar son estos tres grandes capítulos: la gametogénesis, hormonas sexuales masculinas y el desarrollo de los caracteres sexuales. De eso vamos a hablar en estas clases. Inicialmente vamos a hablar con la gametogénesis. Este es un tema que en fisiología no lo tocamos de raíz, no lo tocamos en forma completa porque es estudiada por otra asignatura que es la anatomía del desarrollo. Sin embargo, a manera de repaso, nosotros debemos tocar algunos aspectos fundamentales para poder enganchar la morfología aprendida en la anatomía del desarrollo o embriología con la fisiología. Entonces, recordemos que son varios los órganos los que forman el aparato reproductor masculino. Propiamente debería llamarse sistema reproductor masculino, porque funciona así, como un sistema. Todos los órganos involucrados en esto, como son los órganos genitales internos, los externos, en ambos géneros, ¿no? Tienen una función sincronizada, coordinada, integrada, interdependiente, por eso se dice sistema. Entonces, este es un sistema reproductor formado por distintos órganos. El órgano central viene a ser siempre la gónada masculina o el testículo, que como saben, se origina ya desde tempranas etapas del desarrollo prenatal, ¿no? Con la formación o diferenciación de células en el mesodermo, a la altura de lo que van a ser los riñones, ¿verdad? Bueno, la gónada primitiva es indiferenciada, es decir, indiferenciada desde el punto de vista, podemos decir, macroscópico o hasta microscópico, pero no molecular, porque ya ustedes conocen que el género o el sexo del individuo se define desde el momento de la fecundación, ¿no? Cuando ya va a haber una mezcla, un apareamiento de los cromosomas. Entonces va a depender de si
cromosoma que porta el espermatozoide es XY, o los cromosomas sexuales XY o XX, de eso va a depender. Entonces ya está definido el sexo desde ese momento. Lo que no está definido bien, lo que no se puede verlo bien, etcétera, es la diferenciación de la gónada. Las gónadas se parecen mucho en su estructura, en su forma, en etapa inicial. Se parecen mucho entre el ovario y el futuro ovario y el futuro testículo. En esa etapa no se llaman todavía ni ovario ni testículo, son las gónadas primitivas, ¿verdad? Muy bien, entonces en estas gónadas encontramos dos áreas grandes, una médula y una corteza. La imagen que están viendo son los inicios, muestra el esquema, los inicios del desarrollo de los testículos. Entonces, en la parte central, en la parte de la médula, van a concentrarse las células germinativas primordiales, y en la corteza, más o menos, van a estar ubicados los otros elementos de sostén. Bien, y posteriormente, como dije, esto es general, van a desarrollar los conductos seminales, intragonadales y extragonadales, que van a constituir la vía espermática. Bueno, esto ya lo conocen, por eso lo digo de manera muy general. Lo que hay que destacar es qué es lo que ocurre en cada una de esas partes. Tenemos aquí al testículo, en su interior los lobulillos testiculares, separados, ¿no?, por estos tabiques dependientes de la túnica albugínea, ustedes conocen. En el interior de estos lobulillos están los conductillos seminíferos, que están aquí enrollados, como ven, y aquí encontramos un corte transversal, la forma interna de un conductillo seminífero. Es un solo conducto continuo, un solo conducto, no son varios conductos en el interior de un lobulillo. Entonces, estos se anastomosan ya al salir del testículo para formar la red testicular, ¿no?, o red de testis, o red de Haller, ustedes saben, donde confluyen todos los conductillos seminíferos. Bien, y a partir de ellos también se originan otros, los conos eferentes, que van luego a constituir el epidídimo, ¿verdad? Con la cabeza, el cuerpo, la cola, y que se continúa con la vía espermática. Bien, esa es la estructura anatómica general del testículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el interior de los conductillos? Nuestro estudio se va a enfocar más a todos los procesos que se suceden en el interior de este conductillo, del conductillo seminífero. Ustedes saben que en este conducto existe una luz, un espacio lleno de secreciones y de células maduras, los gametos, llamaremos por ahora maduros, y alrededor, formando una especie de pared que recubre este conducto, se encuentran principalmente las células sustentaculares de Sertoli y otras células de sostén. Las células sustentaculares de Sertoli son elementos muy importantes en la formación de los espermatozoides, como vamos a ver posteriormente. Entre los conductillos existen otras células en el intersticio, están las células intersticiales de Leydig, que tienen una función endocrina también fundamental, ¿no?, que lo vamos a describir. Bueno, entonces, como estamos en el tema de gametogénesis, la formación de los gametos masculinos, o células sexuales masculinas, que son los espermatozoides. La formación de los espermatozoides, a diferencia de la formación de los óvulos, es un proceso largo y complejo y muy interesante, porque el espermatozoide final, como ustedes ya conocen, tiene una forma peculiar, ¿verdad? No se parece a ninguna célula. Es más, no parece célula, parece más bien un pequeño animal, ¿no es cierto? Parece un renacuajo, perdonen la comparación, pero la morfología es similar a ella. Para llegar a adoptar esa forma, entonces tiene que sufrir una serie de cambios peculiares también, y eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, inicialmente veremos cómo se forman los gametos y luego cómo se diferencian para convertirse en espermatozoide. Bueno, la espermatogénesis, entonces, se inicia un poco antes de la pubertad, igual que en el sexo femenino. Pero la pubertad en el sexo masculino empieza un poco más tarde que en las damas. Las damas empieza aproximadamente entre los 8 o 9 años de edad la pubertad. En el varón
alrededor de unos 2 años después, como promedio. Es decir, nosotros empezamos a desarrollar caracteres sexuales y conducta sexual. Cuando digo caracteres sexuales, me refiero a los cambios físicos y a los cambios psíquicos o psicológicos en nuestra conducta. Entonces, estos caracteres en los varones comienzan a desarrollarse un poco después que en las damas. Van a ver siempre a una niña de 10 años, 9 años, ya muy interesada ya en su aspecto, ¿no? En su apariencia, por ejemplo, ¿sí? No muy interesada, pero ya muestra cierto interés, ¿no? A esa edad, el varón es muy indiferente, ¿no? No le interesa cómo esté vestido, ni le interesa, digamos, jugar con niñas, por ejemplo. Luego vamos a hablar de la conducta sexual de manera general, porque es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Los médicos. Bueno, entonces se empieza antes de en realidad, la formación ya, el desarrollo de los espermatozoides o de espermatogénesis ya marca el inicio de la pubertad. Y cada ciclo dura aproximadamente, como ven ahí, casi 2 meses, ¿no? Entre 65 a 70 días. Es decir, desde el inicio de la formación de un espermatozoide, desde su inicio de formación hasta que el espermatozoide ya es maduro, ¿no? Listo para fecundar, va a pasar ese tiempo, ¿no? Sin embargo, la producción de espermatozoides es grande en cantidad. Se producen alrededor de 200 millones de espermatozoides al día. Fíjense cuántos óvulos, cuánta célula sexual femenina se produce al día. Pues ninguna, ¿verdad? Se produce una sola, bueno, una sola va a madurar, obviamente, en cada ciclo, que dura alrededor de 28 días en el sexo femenino, aunque un pequeño grupo sí ha empezado a madurar. En cambio, en el varón son alrededor de 200 millones. Imagínense cuántos millones de habitantes hay en Bolivia, ¿no? 10 millones, ¿no? Multipliquemos por 20 esa cantidad de células de espermatozoides aptas para la fecundación, en su mayoría son producidas diariamente. Y cada ciclo, miren, dura entre 60 a 70 días aproximadamente. Entonces, la actividad mitótica, la actividad de división y diferenciación en las gónadas masculinas es intensa. Es uno de los órganos más activos en cuanto a mitosis, las gónadas masculinas. Hay tejidos parecidos también, como la médula ósea, que producen millones de células diarias para reemplazar los glóbulos rojos principalmente, como ustedes ya lo conocen. Entonces, son pocos los tejidos ya en el adulto que tienen esta intensa actividad. Y por tener precisamente esta actividad muy, muy grande, son bastante sensibles a ciertos factores ambientales como las radiaciones. Esto es algo que deben tener en cuenta para el futuro, cuando vayan a estudiar otras asignaturas como radiología, oncología, etcétera. De los órganos más sensibles son estos dos, no son los únicos, por supuesto, pero son los más activos, las gónadas. Y entre las gónadas, la masculina y la médula ósea, en la formación de glóbulos rojos. Bueno, uno dirá, ¿por qué es necesaria tal cantidad de espermatozoides si solo uno va a fecundar? Esa es una pregunta muy interesante que vamos a explicarlo después ya en las posteriores charlas, ¿no? Porque eso es algo que hay que comprender y es interesante cómo la naturaleza funciona así. El ser humano, por ejemplo, nosotros, la especie humana, si todos fuéramos ermitaños, es decir, no nos relacionamos con nadie, ya digamos solamente con la familia íntima propia, y nos aislamos del resto, la humanidad no hubiese desarrollado prácticamente nada. Probablemente no hubiéramos sobrevivido como especie, porque los humanos somos dependientes de otros humanos también. Pues simple, ¿no? A ver, pregúntense quién hizo el pan que han consumido esta mañana en el desayuno, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ustedes lo harían? Bueno, seguro que sí, pero no tendrían tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, nuestra existencia sería muy limitada. Si no nos extinguiríamos, entonces la existencia sería muy limitada, muy primitiva, que no nos permitirían un desarrollo grande si los humanos viviéramos aislados unos de los otros.
Sin embargo, a veces nos empeñamos en eso, ¿no? Y el ser humano, hasta sin darse cuenta, trata de no relacionarse con el resto y a veces hasta lo dice, ¿no? O sea, que el resto no le interesa porque a uno le interesa él mismo, su familia y punto. Lo demás, que bueno, pues, que vivan, no vivan, coman, no coman, les haga frío, trabajen o no trabajen, no les interesa. ¿Sí? Entonces, aún conscientemente, el ser humano se comporta así. Sin embargo, nuestra naturaleza, y menos mal, nos permite, nos obliga, ¿no?, a relacionarnos con los demás de nuestra especie. Bueno, y gracias a ello es que nuestra especie ha evolucionado tanto y tiene bastante éxito frente a las otras especies en la naturaleza. Pero bueno, entonces hablemos un poco más, con un poco más de detalle de la espermatogénesis. Entonces, hay dos fases en la formación de los espermatozoides: la espermatogénesis propiamente dicha y la espermiogénesis. Todo este proceso, tanto de la espermatogénesis como de la espermiogénesis, ocurre en el interior del conductillo seminífero, en el interior de este, como les decía aquí. En esta pared gruesa, en realidad es una barrera, pero principalmente es un medio donde va a formarse la célula sexual masculina. Bien, y aquí tenemos esa parte esquematizada, en esta parte verdosa. Ustedes ven en este lado de mi diapositiva. Entonces van a ver esta parte, toda esa área verde representa una célula. Es la célula sustentacular de Sertoli. Sustentacular se llama porque sustenta un desarrollo, sustenta, es como una especie de incubadora para, para los espermatogonios que van evolucionando hasta convertirse en espermatozoide. Todo ese proceso ocurre aquí, ¿no?, arropado con las células sustentaculares de Sertoli. Entonces, la espermatogénesis comprende una fase de multiplicación de las espermatogonias. Las células germinativas primordiales van a sufrir y sufren no sufren, bueno, experimentan, porque sufrir significa como castigo, ¿no? No, no es un castigo, sino es un proceso natural, benéfico además. Entonces, estas células experimentan durante toda la vida reproductiva del varón multiplicación en número, es decir, hay una intensa mitosis. Como les decía, en ciertas etapas la mitosis es más intensa que en otras. Ustedes ya conocen que la vida reproductiva, la etapa reproductiva en la mujer, en el sexo femenino, tiene un tiempo limitado, ¿verdad? Más o menos desde ya los primeros ciclos menstruales, que son las primeras señales de una vida reproductiva, hasta la menopausia. Allí termina la vida reproductiva, que más o menos podemos decir, a grosso modo, empieza a los 12, 14 años de edad y termina como a los 40. Entonces, aproximadamente el tiempo reproductivo en la mujer es menos de 30 años. Bueno, y eso poniendo, ¿no es cierto?, llegando a los extremos de ese rango. En cambio, el varón, desde la pubertad, desde que comienza a formar espermatozoides, se considera que su capacidad reproductiva no es eterna, pero abarca toda la vida. El ser humano es capaz de reproducirse. Estamos hablando del ser humano promedio, el varón, capaz de reproducirse durante toda su vida. Pues no sabemos hasta cuándo, porque el varón muere a los 70, 80, 90 años, pero aún mantiene una capacidad reproductiva muy disminuida, por supuesto, ¿sí?, pero puede, ¿sí? No ocurre eso en el sexo femenino, donde a cierta edad, entre los 40 y 45, la reproducción cesa definitivamente, ¿no? Y ya nada es allí, nada, por ningún medio es posible la reproducción en la mujer, ¿no?, cuando ya termina su ciclo. En cambio, en el varón sí es posible, yo creo, hasta en laboratorio puede el varón fecundar, ¿no?, en términos así teóricos. Bueno, obviamente el varón no se hace papá a los 70, 80 años, ¿sí?, por otras razones, ¿no es cierto?, razones sociales, porque además la reproducción no solo depende de las gónadas, ¿sí?, sino también de la conducta sexual, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que van a influir, pero desde el punto de vista estrictamente biológico, teóricamente, el varón sí.
no pierde su capacidad reproductiva, aunque se ve muy limitada ya en los últimos años de su vida. Obviamente, en los primeros años antes de la pubertad no tiene una capacidad reproductiva porque no forma espermatozoides, ¿verdad? Bueno, entonces ese proceso de la espermatogénesis, pues a partir de la pubertad, pues es un periodo bastante largo que acompaña por toda la vida al ser humano. No sabemos si los varones viviésemos hasta los 150 años, probablemente a los 150 años ya no seríamos capaces de reproducirnos, ¿verdad? Seguramente que no, pero nadie vive hasta esa edad. Entonces es imposible hacer un estudio científico al respecto. Bueno, implica la espermatogénesis, además de la mitosis, la meiosis. Conocen ustedes cómo ocurren las divisiones meióticas, ¿verdad? Para diferenciar a las células, para hacer que las células que inicialmente, las células germinativas primordiales que poseen 46 cromosomas, 2 de las cuales son cromosomas sexuales, ¿no? Estas vayan a tener 23 cromosomas nada más, 23 cromosomas dobles. Esa es la característica principal de los gametos. No hay otra célula en el organismo del ser humano que tenga 23 cromosomas, ¿no? Es decir, es como media célula, más o menos. A estas células se llaman haploides, como ya conocen, haploides. Las células haploides entonces se originan en las divisiones meióticas. En la primera y segunda división meiótica, como está esquematizado aquí. Cambio, cuando la célula conserva sus 46 cromosomas como el resto de todas las células del cuerpo, son células diploides, es decir, tenemos 46 cromosomas, recuerden bien, pero de los 46 cromosomas en realidad son 23 parejas de cromosomas. No son 46 cromosomas totalmente diferentes entre sí. En realidad, las parejas se parecen mucho, contienen la misma información genética, ¿no? Pero son individuos, entonces cada pareja se considera un individuo y la suma de esas 23 parejas los hacen 46 cromosomas. Eso es lo que hay que tener en cuenta para no extraviarnos de qué es lo que ocurre con la división meiótica. Con la división meiótica lo que ocurre es que esas parejas se separan, es decir, cada cromosoma tiene un par, como un gemelo, ¿no? En una célula somática, en una célula diploide. Entonces, con la división meiótica es que un gemelo, permítanme usar ese término, del cromosoma se va a formar una célula y el otro a otra célula. Entonces tenemos 2 células como resultado, pero cada uno ya solo con 23. Entonces, en estas células haploides con 23 cromosomas, estos cromosomas ya no tienen pareja, ¿sí? Están solos. Bien, en la segunda división meiótica, igual el resultado son 23 cromosomas para cada célula hija, pero ¿cómo es que teniendo 23 aquí y al dividirse nuevamente tienen 23? Lo que pasa es que en esta primera división meiótica, estas células haploides con 23 cromosomas tienen 23 cromosomas dobles, es decir, son cromosomas que se han duplicado, pero no son 2 cromosomas, ¿no? Forman un solo individuo, pero con doble carga genética, ¿sí? Por eso son 23. Entonces, en la segunda división meiótica, lo que ocurre es que este doble cromosoma, son como siameses, ¿no? Algo así. Entonces, este cromosoma doble se divide y ya no es doble, ¿no? Se queda uno simple y otro simple. Entonces, derivan 2. Ahora sí son 2, pero esos 2 no se quedan, ¿no? Sino que cada uno de esos 2 van a ir a formar parte de una célula hija. De ahí es que tenemos entonces, como resultado de la segunda división meiótica, a las células haploides, cada una con 23 cromosomas, pero simples. Ya no son 23 cromosomas dobles. Bueno, esto es muy importante, todo este proceso, como ustedes ya conocen, es muy importante para que luego el gameto, cuando ya ocurra la fecundación y el nuevo ser no tenga ninguna anomalía genética y mucho menos fenotípica, ¿no es cierto? Es decir, ninguna anomalía física. Bueno, eso estudian en genética, que también ya lo han hecho en la asignatura de embriología o anatomía del desarrollo. Bien, una vez formados las células hijas, después de la segunda división meiótica,
tenemos como resultado estas células, que morfológicamente se parecen a cualquier otra célula del organismo. Morfológicamente, es decir, son células probablemente esferoidales, con un núcleo redondeado, su citoplasma, los organelos, etc. Pero tienen 23 cromosomas. Estas se llaman espermátidas o espermátides. Entonces, el primer paso de formación de los espermatozoides termina aquí. El primer paso, las espermátidas son el resultado final de este proceso. Las espermátidas, entonces, tienen 23 cromosomas simples, pero una morfología similar a las células somáticas. Bien, y ya tiene la carga genética para la fecundación, pero fíjense bien cómo es esto de interesante, y es bueno hacer una analogía también con lo que vivimos nosotros a lo largo de nuestra vida como individuos. Si bien tiene todas las partes, todos los cromosomas listos para poder fecundar, las espermátides son incapaces de fecundar. No lo van a hacer. Estas espermátides deben madurar. Y ese proceso de maduración implica cambios morfológicos, cambios de preparación, de capacitación, hasta convertirse en una célula de una forma con morfología, quiero decir, distinta, ¿no? Conocida como espermatozoide, que como ven aquí, esto no parece célula, pero es una célula, ¿no? Que tiene una cabeza, cuello, cola. ¿En qué parte han leído que una célula tiene cabeza, cuello y cola, ¿no? Eso ya más suena a un animal, ¿verdad? Bueno, pero es una célula, es el espermatozoide. Pero el espermatozoide es una célula modificada en su forma, bastante bien preparada y adaptada para su función. Este espermatozoide, así, ya es apto para la fecundación, pero tiene el mismo componente genético que una espermátide. Entonces, ¿qué cosa les hace diferente? Les hace diferente la capacidad del espermatozoide. Luego vamos a hablar un poco más detalle de este proceso de la formación del espermatozoide. Este proceso se llama espermiogénesis. Es decir, la espermiogénesis es la diferenciación del espermátide a espermatozoide. Es como cuando uno, por ejemplo, no sé, permítanme hacer esta analogía, probablemente no sea muy exacta, pero tiene cierto parecido. Las espermátides son como un profesional, como un médico que acaba de terminar de sus estudios, ¿no? Es su último día de internado y está allí. Tiene probablemente todos los conocimientos suficientes para resolver los problemas generales de salud de la población. Pero le faltan algunas cosas, ¿no? Es decir, si bien conoce lo suficiente, ¿sí? Eso es lo ideal, bueno, se supone que conoce lo suficiente, pero le faltan algunas cosas, ¿no? Le falta actitud, le falta confianza, le falta un poco más de empatía, le faltan varias cosas que no ha aprendido en la facultad. Para un mejor desempeño tiene que capacitarse un poco más, adecuar, eso nos da la experiencia, ¿no es cierto? Aprender otras cosas, en fin, pero el conocimiento no va a variar. Bien, entonces ya se convierten en una especie de espermatozoides listos para cumplir su misión de la manera más eficiente posible. Entonces no se olviden que esta última fase es la espermiogénesis. La espermiogénesis entonces ocurre a partir de las espermátides, ¿no? Ya sabemos qué diferencia hay entre un espermatozoide y una espermátide, por lo tanto. Muy bien. En este proceso han sido muy importantes las células sustentaculares de Sertoli. Voy a volver aquí. Como ven, todo este proceso que les he explicado, desde la división mitótica, la primera división meiótica y la segunda división meiótica, además de la espermiogénesis, todo esto ocurre en la pared del conductillo seminífero, pero arropado por las células sustentaculares de Sertoli. Las células sustentaculares de Sertoli forman un ambiente, ¿no?, que sustenta todo este proceso. No solo es un sustento físico, sino también metabólico. Estas células necesitan nutrirse, se están dividiendo intensamente, entonces necesitan sustratos para poder sostener esto. Y de esto se encuentran las células sustentaculares, por eso se llaman así, ¿no? Sustentan todo este proceso. Esta es una microfotografía, entonces, de las células sustentaculares de Sertoli. Están allí. Y como ven, en la luz se ven ciertas imágenes un poco alargadas, esos ya son los espermatozoides que se están formando.
Y aún así, miren, los espermatozoides formados, si nosotros, dice la bibliografía, extraemos un espermatozoide del conductillo seminífero, un espermatozoide recién graduado, y le colocamos frente a un óvulo, pues no va a ser capaz de fecundarlo aún. Bueno, ya explicaremos eso con algún detalle. Muy bien, entonces estas células, como ya les dije, están ubicadas en los conductillos seminíferos. Forman la mayor parte de la estructura de la pared del conductillo seminífero. Entonces, aumentan mucho en cantidad antes del nacimiento. Después de ello, se dice que aumentan, pero en muy poca cantidad. Se parecen mucho a las neuronas, ¿no? Las neuronas pueden aumentar, ¿sí?, en número, pero en cantidades muy limitadas, ¿verdad? Lo mismo seguramente ocurre con las células sustentaculares de Sertoli, pero principalmente la mayor masa de estas células se originan ya en el periodo prenatal, antes de nacer. La labor de estas células de Sertoli también es muy importante, no solo como sustento para el proceso de la espermatogénesis, a la gametogénesis, sino también sirve como una barrera entre los espermatozoides y el medio interno. Esto es interesante, pero leamos este texto para que luego yo les explique. Forman la barrera entre la sangre y el compartimento adluminal del conductillo. El compartimento adluminal es la luz, ¿no?, del conducto. Evita reacciones inmunológicas contra los espermatozoides. ¿Qué significa esto? Que el organismo del varón no reconoce como propia a la célula, al espermatozoide ya formado. Es decir, puede destruir, puede formar anticuerpos contra sus propios espermatozoides el varón. Y de esta manera anular los espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmune sanguíneo no debe entrar en contacto con los espermatozoides. Parece que la vida del espermatozoide es una vida un poco triste, ¿verdad? Una vida desgraciada. Sí, qué mala suerte ser espermatozoide porque no lo quieren en ningún lado. Bueno, y además tantos espermatozoides y solamente uno cumplirá su función, etcétera, etcétera. El panorama parece pintarse así, medio oscuro, negro, ¿verdad? Bueno, en realidad tampoco es tanto así, ¿no? Pero hay ciertas reacciones orgánicas, y esto sí es evidente, que como mecanismo de protección al organismo, pues, ¿no?, limita ciertas cosas. Por ejemplo, no puede haber un espermatozoide circulando en la sangre, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco en el intersticio de los conductillos seminíferos. Además, no tienen por qué estar allí. Bueno, entonces el cuerpo o el organismo del varón puede formar anticuerpos contra los espermatozoides. Las células sustentaculares de Sertoli evitan ese contacto, protegen de esa acción a los espermatozoides, principalmente a los espermatozoides, pero son células extrañas, ¿no? Bueno, nutre a los gametos, ¿sí? Recuerden que la vida reproductiva del varón teóricamente puede durar toda su existencia, entonces durante todo ese tiempo tienen que estar ahí latentes, viables, las células germinativas primordiales, y estas tienen que ir dividiéndose y además vivas, ¿no es cierto?, y aptas, y para eso necesitan sostén nutricional, y de eso se encargan las células sustentaculares de Sertoli. Ahora, como la parte sabia de la naturaleza, la parte inteligente de la naturaleza, y los seres, bueno, en la naturaleza todos los elementos vivos funcionan así, todo lo que no cumple una función adecuada, todo lo que sea defectuoso, se desecha. De lo contrario, el sistema no va a funcionar bien. Es un poco así de cruel la naturaleza, o sea, no hay sentimientos en la naturaleza, ¿no? Aquí, si sirves, funcionas bien, adelante. Si no funcionas o tienes defectos, ya no sirves. Hay que reciclarlo, hay que fagocitarlo. Bien, de lo contrario, ¿por qué es importante esto? No es crueldad, ¿no? Porque las células no sienten, los tejidos no sienten nada de eso. Los humanos sentimos como crueles porque hemos desarrollado emociones, ¿no? Porque hemos hecho consciente muchas cosas en la vida. Bueno, entonces las células de Sertoli evitan que estén allí en células defectuosas, porque sí, hay células, hay espermatozoides defectuosos, ¿no? Por distintos factores pueden formarse. Creo que existe siempre un mínimo porcentaje de fallas,
¿ya? Permítanme usar ese término, que no es muy apropiado, pero es para que se entienda mejor, ¿no? En el desarrollo, la formación de espermatozoides, pero una cantidad que no influye. Estas células son reconocidas por las de Sertoli y las depuran, ¿no? Las depuran para que no vayan a alterar procesos posteriores, ¿sí? Imagínense un espermatozoide con dos cabezas fecundando, por ejemplo, un óvulo, no sé, habría una triple carga genética, ¿verdad? Bueno, ¿no? Pues podemos imaginar y elaborar cuentos monstruosos a partir de todo esto, pero esto no ocurre gracias a los mecanismos que hay de depuración, de autodepuración, de control en la naturaleza y en nuestro organismo también. Eso es muy importante. Esa es la importancia, la utilidad de esta característica de la naturaleza. Es decir, los elementos que no están contribuyendo a un proceso normal son desechados. ¿Para qué? Para que este organismo, puede ser una célula, un cuerpo humano, etcétera, no alteren, no dañen el funcionamiento de todo ese otro sistema. Si esto aplicáramos a la sociedad, aplicáramos a nuestras instituciones, entonces creo que la humanidad disminuiría su población drásticamente, ¿verdad? Claro, ¿cuántos tendrían que ser depurados, fagocitados, reciclados o triturados, no sé, algún mecanismo de algún ser humano, digamos, en la sociedad que no está contribuyendo, que no es eficiente, entonces daña a la sociedad. De hecho, daña con su ineficiencia, ¿no? Y en cualquier institución, la ineficiencia daña a esa institución, daña a un proceso. A ver, ustedes incluyan al mejor basquetbolista del mundo en su equipo de fútbol nunca va a salir campeón porque será el mejor basquetbolista, pero para el fútbol no sirve, ¿no? Entonces daña. ¿Qué tienen que hacer? Sacarlo del equipo, ¿no? Y colocar a alguien eficiente. Más o menos ese ejemplo, en forma muy compleja, se aplica a todos los procesos naturales. El organismo es así. Cuando el cuerpo humano, por ejemplo, ya no es capaz de depurar, ¿sí?, ciertas proteínas envejecidas, en fin, porque eso ocurre con el envejecimiento, tenemos un sistema depurador, pero cuando esa capacidad de depurar eficientemente se va perdiendo, entonces el acúmulo de estas moléculas inservibles, digamos así, va a producir cambios funcionales. Esa es una de las causas, por ejemplo, de la degeneración de los tejidos o la formación de cánceres, por ejemplo. Es así, ¿no? Por eso es que a edad avanzada son más frecuentes, ¿no?, este tipo de trastornos. Bueno, lo irán entendiendo posteriormente, pero este es más o menos el principio. Las células sustentaculares de Sertoli son muy importantes para este proceso también. El volumen de los testículos depende fundamentalmente, o sea, va a ir creciendo después del nacimiento, va a depender de la cantidad de células germinativas. Como ya les he indicado, el número de células sustentaculares no varía mucho a lo largo de la vida, sino ya se forman prácticamente desde antes del nacimiento. Y esa cantidad se mantiene. Entonces, los testículos van a ir creciendo a expensas del número de células germinativas. Como ven aquí, la proporción entre células sustentaculares, aquí en el primer ovoide, versus las células germinativas, que es el rojito más claro que está abajo, pues es mayor, ¿no?, la cantidad de células de Sertoli que las células germinativas. Entonces, a lo largo de los años, miren, conforme van pasando los años en el varón, se van multiplicando las células germinativas y van ocupando mayor volumen en el testículo. Y al inicio de la pubertad, más o menos la mitad del peso testicular en células corresponde a las germinativas y la otra a las células de Sertoli. Y posteriormente, ya en el adulto, pues aumenta mucho más, en la etapa más intensa de reproducción, la cantidad de células germinativas, ¿no? Progresivamente, con los años, ya en la tercera edad va a ir disminuyendo el número de células germinativas. Las de Sertoli también irán degenerando, pero no desaparecen completamente. Por eso es que la vida reproductiva del varón, teóricamente, pues se extiende durante toda la vida, toda su existencia. Bueno, creo que aquí terminamos, ¿sí? Mañana vamos a continuar hablando de las células de Sertoli y, bueno, todo el proceso que va a culminar con la fecundación y luego los temas que ya hemos explicado. Voy a parar aquí la presentación. Ustedes, si quieren hacer algún comentario o pregunta sobre lo hablado, pues me lo dicen.
en este momento. Tienen la palabra. No hay comentarios, no hay preguntas. Bueno, entonces terminamos la conexión aquí. Mañana no hay clases, como ustedes saben, mañana es el examen parcial del capítulo de cardiovascular y sangre, ¿verdad? Creo que el doctor Durán tuvo un pequeño lapsus, ha puesto respiratorio y renal. Respiratorio y renal ya lo han dado, ¿no? Entonces, no vayan a confundirse, es cardiovascular y hematología, como estaba programado siempre. Mañana, entonces nos vemos conmigo en la clase, en esta clase, el día lunes a las 8 de la mañana. Bien, hemos terminado, nos podemos desconectar, que estén bien. Hasta